Hola, buenas. Vamos a empezar la sesión sobre mejoras y novedades de SQL Server. Voy a comenzar a compartir primero mi pantalla completa para poder publicar en pantalla completa ahora. Eh, bueno, bienvenidos a la sesión de mejoras y novedades de desarrolladores para SQL Server. Que vamos a hacer para este NetConf virtual, por desgracia, por culpa del coronavirus. Bueno, muchas gracias a todos los sponsors que están contribuyendo para hacer este evento posible. Eh, un poco sobre mí. Trabajo como Technical Leader en SolidQ, soy ingeniero informático y MVP en la plataforma de datos de Microsoft desde hace 6 o 7 años. Principalmente me encargo de toda la parte de performance tuning, alta disponibilidad, modernizaciones a cloud de la plataforma de datos. Plataforma de datos que en su día era solo SQL Server, pero ahora, como sabéis, pues son muchas cosas. También soy MCT. Y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto para lo que necesitéis. Entonces, bueno, vamos a ver un poco en esta sesión de 1 hora más o menos, todo lo que viene a ser las cosas interesantes, novedades que considero curiosas desde el punto de vista del desarrollo, como desarrolladores, developers, que somos los que estamos aquí ahora viendo esto. Que tenemos a nuestra disposición hoy en día. Hay un montón de cosas, lo que pasa es que, claro, al final tienes que filtrar un poco lo que tú crees que, bueno, puede ser interesante en el día a día. Y bueno, he hecho este pequeño listado que, pues bueno, es de lo que vamos a tratar en esta sesión. Lo primero de todo, ¿no? Lo que es la plataforma de datos. En fin, hoy en día ya sabéis que lo normal tiende a ser ya estar en entorno cloud, ¿vale? Más hoy en día, además, con lo que está pasando en fin, la desgracia esta que tenemos encima del virus que nos está dejando en nuestra casa, pues más razón todavía para tener nuestra plataforma de datos de nuestro negocio en la nube, precisamente pues para este tipo de situaciones que nadie pensaba que iba a poder llegar, pues bueno, pues que se mitiguen de la menor forma o menor riesgo posible, ¿no? Tener un poco descentralizado toda nuestra plataforma de datos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que teníamos antes? Bueno, o ahora también lo podéis tener, ¿no? SQL Server 2008 a 2014, 16, 19, etcétera, en on-premises. Uno cuando se lo quiere llevar, pues tiene muchas opciones. Una de ellas pues, puede ser irnos a plataforma más moderna, con SQL Server directamente, 2016, 17, 19. Como ya sabéis, desde SQL 2017 ya tenemos la plataforma SQL Server completa en todos los entornos, Linux, Windows, Kubernetes, en fin, todas las posibilidades que viene a ser de despliegue de SQL Server. Obviamente, en 2019, pues muchas más features que no estaban implementadas en 2017, etcétera, ¿no? Pero un poco la ventaja es que nuestra plataforma ya no tiene por qué estar vinculada a un sistema operativo concreto, ni siquiera a una plataforma. Es decir, ya no estamos vinculados a x86, por ejemplo. ¿Vale? Ya SQL Server ya funciona sobre plataforma ARM, por ejemplo. Vale, podemos elegir, como os digo, ¿no? Irnos a cualquiera de estas versiones a versión, digamos, con despliegue tanto on-prem como contenedor. Bien sea con Docker, por ejemplo, que es una excelente opción para DevOps, o Kubernetes para despliegues en producción en un entorno, bueno, con contenedores Docker, eh, pero, digamos, en modo productivo, ¿no? Con todo el tema de la orquestación que tiene Kubernetes. También podríamos elegir pues, irnos con SQL Server a máquinas virtuales. Pues, por ejemplo, en Azure, ¿no? Es otra opción. Sigue siendo totalmente válida. De hecho, es una de las opciones que, más fácil pueden tener, digamos, como proyecto, ¿no? Digamos, de modernización de datos, la migración, ¿no? Que básicamente, pues tengo una máquina, me la llevo a Azure o a Amazon y directamente pues trabajo sobre lo que ahora mismo tengo, ¿vale? Porque ya podemos montar incluso clusters, failover cluster, porque en fin, ya tenemos, digamos, todo, no hay nada que no podamos hacer, básicamente ya. ¿Vale? Hasta hace no mucho tiempo, por ejemplo, no podíamos montar un clúster de failover cluster instance de toda la vida. ¿Con qué necesidad uno querría montar un failover cluster instance en Azure IaaS? Pues bueno, pues básicamente, pues precisamente una migración
controlada súper sencilla. Bueno, por no liarnos mucho, pues digamos que para eso nos puede servir. Y por supuesto, pues tenemos las opciones de, como no, PaaS de SQL, tenemos Azure SQL Database, Managed Instance, SQLite, Serverless. De todas estas opciones, ya os digo, muchas de ellas llevan muchísimo recorrido, años funcionando, otras no tanto a lo mejor, y de hecho son muy potentes, bueno, Managed Instance sin ir más lejos, pero luego hay dos concretamente, que es el SQL Edge y Serverless, que son las dos nuevas y bueno, interesantes que quería pasar a comentar ahora, ¿no? Y por último, por supuesto, la parte de Synapse Analytics, que es, digamos, un conglomerado, ¿no? Es una evolución de lo que antes se llamaba SQL Data Warehouse, digamos, es una distribución PaaS, SQL Server, Multi-Parallel Processing System, donde, bueno, podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? No voy a entrar no me voy a meter en ese mundo ahora porque se sale un poco de lo que es la temática de esta sesión, pero bueno, que sepáis que tenemos, digamos, todo el abanico, desde on-premise a standalone, a cluster, Kubernetes, en fin, Multi-Parallel Processing System, PaaS. En fin, tenemos, digamos que al final de lo que se trata es un poco de entender qué es lo que tenemos para aprovecharlo, más que decidir qué limitación no tengo, porque básicamente pocas limitaciones tenemos hoy en día para trabajar con la plataforma de datos relacional de SQL Server, ¿no? Entonces, bueno, una de las novedades así interesantes que desde el punto de vista del desarrollo me gustan mucho es la posibilidad de utilizar SQL Serverless, que no es ni más ni menos que una de las opciones bueno, para desarrollo más interesantes desde el punto de vista de olvidarnos de todo lo que es el mantenimiento de la instancia. Es decir, si tú, y esto lo matizo, ¿no? Es decir, nada te impide que uses esto en producción, por supuesto, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que, y de hecho tengo clientes que lo están utilizando en cierto tipo de instancias, y es simplemente, bueno, tener la posibilidad de que automáticamente, en función de la configuración que tú le hagas a la instancia, ahora lo veremos cuando lleguemos a la parte de la demostración, podamos decidir que la instancia use más o menos recursos, que se facture por segundo y que además se apague la instancia y dejemos de pagar por consumo en fin, de compute. Obviamente vamos a pagar por el storage que utilicemos automáticamente. De forma que en un escenario habitual típico, pues a lo mejor quizás nuestros test unitarios los lanzamos los lunes, no lo sé, ¿no? Por la mañana o todos los días por la mañana o a ratos, qué sé yo. Y que automáticamente la instancia, si no está levantada, es decir, se ha apagado porque está consumiendo, ha dejado de consumir durante X tiempo, directamente la instancia se levante. Te reserve los recursos. Si tu test está haciendo más consumo de recursos, incrementará en función de la configuración que tú hayas puesto, que luego veremos, más o menos CPUs. Y cuando dejes de utilizarla, cuando pase el tiempo que tú hayas definido, pues automáticamente se apagará, se parará. ¿Vale? Pero nosotros no tenemos que entrar en ningún momento a arrancar ni parar nada. Automáticamente esto se arranca y se para. Con el problema, y por eso el tema de que esto está, bueno, no está pensado para producción, de que obviamente si se para la instancia, tú vas a sufrir todo lo que ello conlleve cuando arranque. Es decir, será caché fría, las consultas pues, se tendrán que compilar, tardará más, digamos, conforme empiece a rodar, ¿no? Pero si eso en tu caso no es un problema, y eso es típico en un escenario de desarrollo, pues bueno, esta es tu instancia, ¿no? En cuanto a SQL Server, las novedades que han venido ahora con SQL 2019, Linux y contenedores, bueno, hay un montón de features, está casi todo ya prácticamente desplegado en 2019, pero digamos, quizás para todos aquellos que habéis trabajado ya con 2017, como en mi caso, con contenedores de Linux para hacer vuestros entornos de DevOps, al final lo crítico aquí es que en 2019 los contenedores pasan a ser non-root y eso tiene una implicación que luego veremos a la hora de montarnos nuestras imágenes, ¿no? Como veis ahí, pues bueno, replicación, Chain Data Capture, Distributed Transactions, toda la parte de Machine Learning, Polybase, ¿vale? Bastante, bueno, eso tiene que ver bastante con la parte de los Big Data Clusters, que no me voy a meter, pero básicamente, pues bueno, te permiten generar, pues bueno, un clúster MPP, por así decirlo, pero en on-premises con Kubernetes. En fin, no voy a entrar mucho más al detalle, pero bueno, que tenemos muchas mejoras en el apartado de contenedores y de hecho nos vamos a centrar concretamente en la más
interesante desde el punto de vista del desarrollo o el cambio que más nos podemos sufrir desde el punto de vista del desarrollo, que es ese. Luego comentar también que desde el punto de vista del desarrollo, pues bueno, Docker ha ido evolucionando. Bueno, esta captura ahora que estoy viendo es un poco añeja y no tiene el look and feel, pero bueno, al final de lo que se trata es de que si tenemos SQL Server, si tenemos Windows Server más allá de la versión que comento ahí, ¿no? De octubre de 2019, y tenemos Docker, bueno, no sé ni desde qué versión, pero vamos, igual desde, yo esto me suena de haberlo hecho ya en noviembre, no recuerdo qué versión, pero vamos, y actualizamos e instalamos cualquier versión de las más recientes de Docker. Hay una característica que podemos habilitar, que es esta de aquí, ¿no? Tienes que marcar, luego lo veremos en la actualización de ahora, ¿no? Que tenemos ahí, hay que tocar un JSON, pero básicamente es habilitando la característica experimental y cambiando el tipo de contenedor a, bueno, decirle que el modo de ejecución sea contenedores de Windows. Con ese tipo de cambio lo que vamos a poder hacer es que funcione en modo, digamos, nativo, ¿vale? Bueno, Linux Containers on Windows. Funcionan de una bueno, no funcionan, digamos, con el máximo rendimiento, como va a venir ahora, que yo no os lo voy a enseñar porque no me he querido meter ahora en esas triquiñuelas, pero vamos, ahora va a salir en breve ya Windows, la parte de WSL2, que ya es otro nivel, no voy a entrar ahí, pero sí que os digo que si queremos trabajar con contenedores Linux en Windows de una forma muy parecida a lo que hacemos en Linux, digamos que tenemos esta opción. Veremos en qué se traduce, ¿no? Respecto a qué nos permite, pues nos va a permitir poder hacer puntos de montaje de forma muy, bueno, de forma muy no, tal y como los hacemos en Linux, pero hacerlos en Windows. Básicamente vamos a poder especificar de una forma muy sencilla, en lugar de estar corriendo, para que nos entendamos, ¿no? Por defecto en Docker, si tú instalas en Windows Docker y quieres trabajar con tus imágenes, al final, por defecto, te lo monta con una máquina, como una máquina virtual, ¿no? Y ahí trabajas y ahí está tu storage, para que nos entendamos. Si lo cambiamos a modo de ejecución Windows, lo que conseguimos es que tu contenedor corra en una especie de ultra low virtual machines corriendo en tu máquina, que entre otras cosas, uno de los beneficios principales es precisamente que te permite acceder a los recursos de tu máquina de forma local, con lo cual puedes montar puntos, puedes hacer puntos de montaje dentro de tus contenedores apuntando a carpetas de tu sistema operativo Windows como si fuera un Linux, con lo cual ya puedes montar y desmontar, acceder, digamos, de forma nativa a esos ficheros que de otra forma no podías, ¿vale? Tienes que hacer ahí, bueno, al final era una máquina virtual y tienes que hacer tus triquiñuelas y chapuzas, para que nos entendamos. Y ahora, pues bueno, como veis aquí, pues por supuesto lo vamos a ver con un Docker Compose, pero en fin. Esta sería la forma de hacer que te corra con un usuario, que esté dentro de la máquina, que esté, en fin, ¿vale? Todo lo que uno esperaría que viniera a ser correr un contenedor en Linux normal, pero digamos con la opción de hacerlo en Windows. Ahora lo veremos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer las demos siguientes, ¿no? Vamos a hacer ya directamente unas cuantas. Y vamos a empezar, voy a compartiros directamente. Un segundo, os voy a compartir. ¿Dónde tengo yo aquí? Este de aquí, ¿vale? Para empezar directamente a ver. Este proyecto de GitHub que tengo en, bueno, ahora me estoy dando cuenta, no estoy viendo la pantalla completa, pero lo voy a pegar aquí en GitHub, digo porque esto, voy a partir de este proyecto que tengo aquí, MSSQL SamplesDB, lo voy a pegar aquí, ¿vale? para que lo veáis. Si entráis ahí en GitHub, Enrique Catalá, MSSQL SamplesDB, vais a tener este proyecto que vamos a ver, donde básicamente cuando tú levantes este contenedor, lo que vas a tener va a ser una instancia de SQL Server 2019 con todas las bases de datos de prueba que típicamente uno utiliza. Todas las Adventure Wars, PubSub, Northwind, Stack Overflow, un montón de bases de datos ahí. Y bueno, pues me viene muy bien para explicaros un poco lo que viene a ser, pues esto que os comentaba, ¿no? El cambio que ha habido en 2017-2019. Entonces, os voy a enseñar simplemente el Dockerfile para que veáis la versión 2017 versus 2019. Aquí tengo el Dockerfile de la misma, o sea, es decir, es el mismo Dockerfile 2017. Si yo levantase una instancia 2017,
podría utilizar el otro, obviamente, y cambiarlo, pero en 2017 no hace falta hacer una cosa que vamos a hacer ahora, y es básicamente, si esto fuera, bueno, mi Dockerfile típico, pues yo quisiera hacer pues un apt-get install, yo pues querría hacer una serie de carpetas, me bajaría las bases de datos, haría, pues bueno, restauraría ficheros de backup, etcétera, etcétera. Eso es lo que venía haciendo tradicionalmente en SQL 2017, con contenedores, sin problemas. Pero en 2019 ya os he dicho que cambia a modo non-root, y eso quiere decir que la implicación principal es que todo lo que ejecutes tú desde un fichero Dockerfile, cuando creemos nuestra imagen, va a ejecutar con un usuario que no va a ser root. Con lo cual no vamos a poder hacer cierto tipo de operaciones, como por ejemplo esta. Es decir, si yo quiero, como es mi caso a la hora de hacer la imagen, ¿no? Bajarme un fichero, ese fichero descomprimirlo y hacer cualquier cosa, no voy a poder porque no voy a poder instalar si no hago un cambio y me convierto en root. En el momento en el que te conviertes en root con este comando, básicamente ya eres root y eso implica que todo lo que hagas a partir de ahí es root. Incluido, pues bueno, los restos, todo lo que hagas con la instancia, de cambiarla, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, simplemente para que nos centremos un poco en el escenario, todo lo que yo vaya a hacer que requiera permisos elevados, pues yo me cambio a modo root y cuando acabe le pongo el user 10.001, que es el que viene en la imagen de MS SQL Server, o directamente pues le pongo MS SQL, ¿vale? Pero bueno, lo he puesto así un poco para que veáis. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Bueno, pues con esto ya lo que hacemos ya es nuestra imagen normal. Es decir, yo aquí pues me bajo mi imagen, me instalo curl, me hago el 7-zip, me descargo los ficheritos con los backups, luego le descomprimo con 7-zip a la carpeta data, ¿ok? Todo normal a priori. Luego viene pues la parte de, ¿no? Hago toda la parte de ejecución para el setup y demás, que ahora entraré. Pero digamos que yo lo que quiero en este caso, y es un poco a lo que voy, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero que esto ocurra en mi máquina dentro de un punto de montaje. Quiero que ese punto de montaje esté dentro de mi sistema operativo y que yo vea ahí esa carpeta, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, pues básicamente, como os he dicho, bueno, voy a comenzar a, bueno, voy a terminar de explicar esta parte y luego os voy a enseñar cómo lo haces, ¿no? Una de las cosas que vamos a hacer es hacerlo con el Docker Compose. Y en el Docker Compose, si os fijáis, aquí, pues bueno, le pones el nombre del contenedor, le dices que te use el Dockerfile, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene la parte, ¿no? Yo le he creado aquí estas dos variables, include big databases y force attach if mdf exists, para que básicamente lo que haga es que si hay un fichero donde está ya existe un MDF, yo entiendo que he hecho un restore antes, con lo cual directamente pues que me atache, que no me restaure, y si no, que me restaure. Y aquí pues con un flag pues para poner aquí sí o no que me restaure la base de datos. Bien. Pero ¿cómo consigo yo que me exista ese punto de montaje, ¿no? que me ocurra en local? Pues aquí es donde viene la gracia, ¿no? Yo básicamente me mapeo un volumen y le digo que ese volumen va a ir mapeado a una variable a la que voy a llamar local mount point. Ese local mount point lo voy a mapear internamente dentro del contenedor, se va a montar dentro de una carpeta que se va a llamar local mount point. ¿Ok? Entonces, esto de aquí y esto de aquí van a ser tres variables que voy a tener en mi, bueno, en mi base de perdón, en un fichero de configuración, que es el fichero env, este de aquí, el .env, donde aquí yo le voy a poder especificar dónde quiero tener esas variables. En este caso, pues va a ser, quiero que me montes en esa carpeta, ¿no? El fichero de base de datos, y aquí, pues bueno, include big databases y los valores que yo quiera, ¿ok? Pues nada, si yo ahora hago aquí docker compose app, en principio le doy aquí al intro, os voy a compartir también, bueno, a ver si tengo la carpeta por aquí. Vale, aquí está. Os voy a compartir la carpeta completa, perdón, la pantalla completa, para que veáis que, bueno, aquí esa carpeta es esta de aquí y aquí, pues bueno, ya estaban, digamos que esta imagen yo ya la tenía levantada. Bueno, perdón, no la tenía levantada, la estoy levantando ahora, pero que ya he trabajado con ella y ahí están las bases de datos. Entonces, bueno, yo ya tengo mi persistencia para que los ficheros no se me mueran. Entonces, yo modifico, toco la base de datos y demás. En mi caso, yo he elegido, porque le he puesto eso, que me atache la base de datos si ya existe, que no me la machaque con un restore, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una opción, pues bueno, para el que la quiera,
útil para conseguir, pues bueno, persistencia. ¿Qué consigues con esto? Pues básicamente lo que consigues es que tu entorno pues no se muera cada vez. Si quieres stateless o stateful es tu elección, ¿vale? Entonces, bueno, una de las opciones, como os decía, para poder tener esto es que Docker esté funcionando en modo Windows Containers. Si estás en modo Windows Containers, te permite hacer esto, sin más que lo que acabáis de ver. ¿Cómo lo haces? Pues bueno, si lo instalas por defecto, te lo va a preguntar. Y si no le dices nada, te lo instala en modo, digamos, Linux Containers. Eso implica que tienes una máquina virtual que yo no tengo, es decir, yo ahora si abro aquí mi PRV, yo aquí pues no tengo ninguna máquina virtual móvil Linux. Aquí está, ¿vale?, mi Windows Server 2019 y no tengo nada especialmente aquí corriendo. Bueno, no es de todo cierto, o sea, hemos dicho esto funciona con una máquina virtual, en fin, de otra forma, pero que no es una máquina virtual al uso como la que te monta por defecto. Entonces, básicamente lo que hice fue cambiarle Switch to Windows Containers, ¿vale? Y luego aquí en las opciones de configuración, en los settings, cuando te metes aquí, básicamente lo que le dices es que quieres habilitar la experimental feature para que te permita montar dentro de Windows contenedores Linux como si fueran Windows, ¿vale? Es una cosa así, pero bueno, básicamente es de lo que va, ¿no? Es básicamente le metes el flag experimental true y ya está. Tu instancia la levantas y a correr, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cancelar esto, a cerrar aquí. Voy a volver otra vez a compartir para que volvamos un poco a donde estábamos, ¿no? Voy a compartir ahora, ¿dónde estábamos? Aquí, esta Azure Data Studio. Y bueno, aquí lo tengo pues haciendo mis historias, ¿no? Estos errores pues son de, pues bueno, el error log de, porque tengo enchufado aquí con el tail el error log de levantar. Bueno, y básicamente, ¿qué es lo que he hecho? ¿No? Pues bueno, lo que he hecho ha sido levantarme una instancia que está escuchando en el puerto 1433, a la que yo le he especificado que quiero 8 GB de RAM y 4 cores. Eso es lo que estoy ahora mismo levantando. Si yo me conecto aquí, bueno, es esta instancia, voy a refrescar porque ya debería tener alguna base de datos por ahí, bueno, va por estas dos. Y bueno, y aquí tengo ya por mi instancia, pues estarán ahora, pues no sé, nos estará restaurando alguna, atachando alguna base de datos o lo que sea, ¿vale? No sé, ahora mismo, como tengo, son bases de datos un poquito gordas, probablemente el orden, bueno, probablemente no, estoy seguro, el orden, porque he hecho un cambio, me he dado cuenta tarde que me estaba atachando primero la base de datos grandes y luego las pequeñas. Entonces, bueno, pero he hecho el cambio y no he recreado la imagen. Con lo cual, lo que está ocurriendo ahora básicamente es que me está atachando la base de todo Stack Overflow, que es muy bestia y bueno, básicamente pues me va a tardar un ratito. Pero bueno, cuando pase un ratito, mientras estemos hablando, pues se van a ir generando esas, bueno, me van a ir apareciendo el resto de bases de datos, que insisto, se están atachando. La verdad es que esta concretamente tiene una parte in-memory un poquito intensa. Vale, entonces, bueno, hemos hecho un repaso a lo que viene a ser la parte de cómo configurar, como os decía, ¿no? Docker para stateful en Windows Containers con contenedores Linux, ¿ok? Y ahora, pues bueno, vamos a pasar un poco a la parte de herramientas, ¿no? Una cosa de las, aquí voy a cambiar, voy a salir de este ya, porque en principio de aquí no quería mostrar nada más, esto va a estar ahí, pues bueno, levantando el resto de las historias. Y me voy a pasar ya a la parte de Docker, perdón, de las demos de este webinar. Lo siguiente que os quería comentar era la parte de Azure Data Studio. Si os fijáis, es la herramienta que estoy utilizando ahora. Es una herramienta con la que yo prácticamente estoy, pues bueno, no os voy a decir el 90% del tiempo porque sería mentir, pero vamos, un 70% de mi tiempo ya está más aquí que en Management Studio. Por diversas razones, porque bueno, estoy trabajando últimamente más con la parte de Kubernetes, contenedores, en fin, y estoy un poco a caballo entre Visual Studio Code y esta, porque esta, bueno, en fin, le faltan algunos, en fin, hay cositas que no tiene, pero otras cosas que sí que tiene, que son mucho mejores que Visual Studio Code, Management Studio está ahí a caballo, en fin. Entonces, todo lo vamos a hacer un poco con esta herramienta porque realmente si quieres utilizarla, vas a poder utilizarla con normalidad. Cierto es que cuando llega a la parte de, si llega, ¿no?, a la parte de troubleshooting, de performance, de Transact, muchísimo mejor Management Studio, vamos, no hay color. Sin embargo, os voy a decir algunas cositas, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Pues bueno, la parte el Marketplace, donde podemos instalarnos plugins de
Azure Data Studio, yo os recomiendo, aparte de los típicos, ¿no? Central Management Service, en fin, Data Warehouse, hay algunas como esta, el Sentry One Plan Explorer, que os lo recomiendo enormemente porque básicamente lo que te permite es, luego lo vamos a ver en alguna de las demos, es ver los planes de ejecución tal como los ves en Management Studio, pero aquí dentro. Es un plugin gratuito de Sentry One, que básicamente si le pinchas aquí y le dices de instalar, que yo ya lo tengo instalado, pues tú te lo bajas, lo instalas y a correr, ¿vale? Es decir, no tiene mucho más misterio. Entonces ese os lo recomiendo y luego pues ya depende de cómo trabajes tú, ya dependerá pues si te instalas los planes de en fin, ya te lo diré yo, de Manage Instance o si trabajas con PowerShell, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo tengo los que suelo utilizar para trabajar y concretamente este, pues bueno, para hacer determinadas cosas, sobre todo demos, va bien. Pero ya os digo, para la vida real, lo normal es entrar en Management Studio. Entonces, dicho esto, una de las cosas y por las cuales empecé yo personalmente, y supongo que muchos de vosotros cuando veáis esto entraréis a usar la herramienta, son los notebooks. Te permite hacer notebooks de Jupyter contra SQL Server y eso es una auténtica pasada. Es decir, tú entras aquí, por supuesto, pues te cargas tu carpeta de trabajo y demás, con tu JIT y demás, bueno, ya dices aquí nuevo notebook. Le dices aquí nuevo notebook y esto es un notebook, si os fijáis, donde el kernel, aparte de Python, Spark y todo lo que tú tengas instalado, PowerShell, lo que quieras, tienes el de SQL. Este, por ejemplo, no está en Visual Studio Code, por lo menos ahora, hoy estamos a día 1 de abril, cuando estoy grabando este vídeo, no está. ¿Qué te permite esto? Pues un fichero de Jupyter a todos los efectos, un notebook. Es decir, pues yo aquí le puedo meter código, le puedo meter texto y en el texto, pues markdown completo, hola, bueno, perdón, me he equivocado aquí, le he puesto, este es el markdown. Hola, trololol, no sé, y aquí pues bullet 2, yo que sé, note, hola mundo, ¿vale? Título 3, ¿entendéis? Es un poco la gracia. Y junto a eso te permite hacer aquí select @version. ¿Ok? Es decir, de forma que tú tienes aquí un notebook al cual pues tú pues, lo mismo, ¿no? Puedes hacer el trusted, no trusted, le dices change connection, te conectas en este caso a mi instancia, ¿vale? La instancia que hemos levantado antes, y aquí pues bueno, vamos a poner aquí, no sé, select asterisco from sys databases. ¿Ok? Y nada, y aquí pues como un notebook normal, le das a F5 o le das aquí al run cells o mano a mano, pues aquí te ejecuta el código de Transact en este caso que hayas lanzado y aquí tienes tu resultado. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues la gracia de esto es que esto que veis aquí, porque a lo mejor alguno está pensando, pues vaya chorrada, ¿no? Pero la gracia de esto es que el código Markdown junto con el código Transact totalmente reproducible, junto con los resultados, está embebido aquí. Esto es la gracia del notebook. Con lo cual yo este fichero lo puedo coger, me lo llevo a otro sitio, se lo paso a alguien, lo abre y no es necesario que le dé al botón del play para ver lo que debería de salir. Le puede dar. Siempre y cuando pueda acceder a esta instancia, le va a funcionar. Si en vez de esa instancia, él o tú lo que haces es crear un entorno con Docker Compose, que cuando se levante esté escuchando el mismo puerto, con los mismos nombres y mismo todo, al final, ¿qué es lo que consigues? Pues un entorno de prueba con su pedazo de manual, guía burros. Esto se usa muchísimo, por ejemplo, para todo el tema de troubleshooting. Es decir, cuando tienes un problema y tienes a gente que está detrás que tiene que hacerse cargo de ese problema, a lo mejor es un problema de replicación, tú puedes hacerle un notebook de pasos a seguir en el caso de que haya un problema de replicación y te haces tu notebook donde tienes tu texto, tu explicación, tu query, lo que tendría que salir. En fin, esto es una auténtica pasada. ¿Vale? Recientemente le ha metido además el soporte para workbooks de notebooks. ¿Vale? No voy a entrar ahí porque si no ya me quedo sin tiempo, pero en fin, que lo han ido mejorando. Entonces, esto para mí es feature number one para desarrolladores de base de datos, vamos, de cabeza. De hecho, la siguiente demo, que es esta, ya está hecha con un notebook. ¿Ok? En este caso, lo que voy a hacer es ver una de las features nuevas que viene en SQL 2019, que es Silent Data Truncation, para que veamos un poco en qué consiste, ¿no? Ya os digo, aquí está asumiendo, cuando lo abráis, esto por supuesto está en mi GitHub, que es la URL que os he pasado antes, luego al final os la volveré a poner.
y requiere que tengáis levantado lo que os comentaba, ¿no? Este GitHub de aquí, lo tenéis levantado, que es lo que he levantado yo antes. Esto, pues bueno, pues va a funcionar. Entonces, de nuevo, le cambiamos la conexión, le digo que me lo conecte aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues básicamente un escenario no cubierto hasta ahora de lo que viene a ser la pérdida de datos por truncado en operativas con SQL Server y tipos de datos varchar o neverchar. Fijaos que lo que voy a hacer aquí es crearme una base, una base de datos que se llama dbtest. Voy a crear una tabla que va a tener una columna que es varchar 15. ¿Ok? Fijaos que tenía ya los resultados. Tengo aquí varchar 15, esta tabla. Le voy a decir que funcione en modo compatibilidad 140. Estoy contra un SQL 2019. ¿Vale? Lo voy a poner en modo compatibilidad 2017, 140. Fijaos que este es el resultado que me tendría que salir, pero bueno, no, aún así lo voy a ejecutar. This is a text. Eso es lo que hay ahora mismo en la tabla con una única fila, que es un varchar 15. Entonces, ¿qué ocurrirá si le intento insertar este texto? Como esto es mucho mayor que 15, se va a truncar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que nos va a decir este textito de aquí, ¿no? String or binary data will be truncated. Eso quiere decir que si os fijáis, no me ha insertado esta fila. Tengo la fila anterior, tengo el hueco aquí del ID2 y me ha insertado la fila 3. Entonces esto es un problema, porque básicamente tú recibes este error. Imaginaos que en lugar de estar aquí, esto estuviera en un script que alguien ha hecho con 100.000 inserts, o forma parte de un batch, o forma parte de un paquete de integration service, y el que ejecuta esto quieres obtener qué fila es la que está dando el error. ¿Vale? No se podía. Esto es un problema clásico. Es decir, es el problema del truncado de datos a la hora de cargar. Esto es un infierno cuando te pasa porque, en fin, ¿vale? Tienes, bueno, en Integration Service siempre se ha podido arreglar, ¿no? Porque puedes hacer un flujo que te derive las filas con error y demás. Pero si lo hacemos aquí en Transact, y cuando digo esto, pues estoy pensando, por ejemplo, en un PostScript, en un proyecto de base de datos, la llevas clara. Vale, podría ser incluso peor, ¿no? Si hacemos esto, ¿no? Ejecutamos aquí, con esto de aquí, le digo set warnings off y ya está. ¿Ok? Sin error. ¿Vale? Te inserta esto truncado y ni te has enterado. Entonces, ya en plan de, bueno, me está fallando, pero que me inserte lo que sea y ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues esto, en fin, siempre ha estado esa opción y pues tiene este peligro, que tú has insertado un dato truncado y no te has dado ni cuenta, ¿ok? Vale, ¿cómo soluciona en 2019 esto? Nos volvemos en compatibilidad 150 por defecto sin hacer nada. Esto simplemente es para volver al estado donde estaba, el set and warnings on, que es el estado de valor por defecto, que lo acabo de cambiar. Pero lo que hago es poner la base de datos en compatibilidad 150, es decir, modo 2019. Ahora cuando ejecute, ¿qué es lo que veo? El mismo escenario de antes, es decir, digamos, me ha borrado las filas, o sea, no me la ha insertado esta fila. Please tell me something. Esta fila no me la inserta, pero me da un error y me dice, oye, mira, te he truncado, estupendo. Pero además te digo en qué tabla, y además te digo qué columna, y además te digo parte del valor que se podría haber insertado y no se ha insertado, que es este. Please tell me, eso es lo que se podría haber insertado si yo pusiera el set ANSI warnings a off. ¿Ok? Esto es un poco la idea. Entonces, esto se ha hecho retrocompatible hacia atrás, es decir, si tenéis SQL 2017 con parche acumulativo 12 o 2016 Service Pack 2, se puede activar esto con el trace flag 460, lo cual os recomiendo. ¿Okay? Entonces, si tenéis bueno, todo el mundo tiene este problema y para evitártelo, pues te lo recomiendo que lo hagas, ¿vale? Para que si te pasa un truncado, por lo menos tengas información de dónde ha ocurrido ese truncado. ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente, clasificación de datos. Esto, digamos que también ha estado ahí desde hace bastante tiempo. No se le ha dado mucho énfasis, pero ahora sí que lo tiene. Pues sobre todo, bueno, ya sabéis que esto, en fin, ya tenemos aquí la ley de protección de datos de hace ya bastante tiempo. Y bueno, que esto pues tiene un problema asociado al que no la cumpla.
básicamente porque tendrá que pagar una multa si considera culpable interesante. Entonces, bueno, pues para trabajar con todo eso, pues hay mecanismos de ofuscación, etcétera, etcétera. Pero en este caso SQL lo que implementa es la clasificación de datos sensibles. Vamos a entrar a ver qué significa, cómo se hace, qué gracia tienes con ello y qué es lo nuevo que podemos aprovechar. Bueno, en este caso la instancia, bueno, yo entiendo que ya está aquí. Déjame que mire a ver, porque la de White World Importers, ahora que estoy pensando, no sé si la tenía restaurada en esta máquina. Creo que sí, pero bueno, por si acaso. Aquí está, vale, pues nada. White World Importers, ok. Pues nada, venga. Me conecto de nuevo a la instancia y lo que hago es, por si acaso, no será el caso, pero bueno, por si acaso, limpiar los datos sensibles que pudiera tener. Fijaos que el comando es DOP Sensitivity Classification, es decir, vamos a ser capaces de trabajar con datos sensibles desde el propio Transact, es decir, el propio Transact SQL, el surface area de lo que es el lenguaje ya está, digamos, sensibilizado con esto, de forma que ya tenemos operativas para trabajar con esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, he limpiado lo que tenga y si yo ahora quisiera ver el Data Discovery and Classification que hay en Wide Web Importers, bueno, en este caso voy a compartiros Management Studio, dame un segundo. Y bueno, no, da igual, lo vamos a ver de aquí, total es lo mismo. Los pantallazos los hice por eso. Si yo hiciera una revisión, ¿no? Hiciera Management Studio, botón derecho, Tasks, Data Discovery, Classify Data, y le diera, me saldría esta pantalla. En esta pantalla lo que tengo es, mira, he encontrado esto que yo creo, y eso te lo hace, digamos, el propio analizador, tarda un par de segundos, en función de cómo de grande sea tu base de datos y demás, y te dice, mira, yo, en base al análisis que he hecho, y el análisis es digamos, en base a los nombres de las columnas y de las tablas, tampoco nos volvamos locos, te dice qué cree que puedes tener como información sensible ahí dentro. Es decir, él no mira el contenido, mira el nombre de la columna y te dice, mira, pues yo por el nombre que tienes, Payment Method, yo creo que esto es tipo financial y que debería ser confidencial. ¿Ok? Esto es lo que te saca. Y si tú le das al check de OK, y lo activas, lo que haces es activar, ¿vale? Es decir, si básicamente tú lo activas, ponemos el profiler, no lo voy a hacer por tiempo, lo que verías es esto. Este código as sensitive, es decir, un transact que tú podrías copiar y pegar, por supuesto lo puedes hacer a mano y demás, donde lo que haces es as sensitivity classification to. De hecho, claro, he cometido el error de borrarlo, entonces ahora me va a tocar hacerlo para poder, a ver un segundo, para poder enseñar el resto de la demo. Pero bueno, vamos a seguir y si llega un momento donde lo tenga que hacer, pues abriré el Management Studio porque no sé si me hará falta. Vale, entonces lo que hace es añadir el Sensitivity Classification. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad no es ni más ni menos que cuando tú le des al report ahora, tú verás cuál es la distribución de datos sensibles, qué tipología tienen en tu base de datos. Con lo cual, pues podrás ver un informe como esto, es decir, esto no es nuevo, esto ya estaba desde, no sé si de 2016, en fin, esto tiene ya su tiempo. Siempre ha estado así, ha cambiado un poco, pues igual, digamos, el Surface Area es distinto, ha cambiado, pero bueno, esto se ha podido hacer desde hace ya tiempo. Pero no tenía más allá que este tipo de reportes, es decir, no íbamos más allá. Entonces, al final lo que teníamos era un informe de clasificación, donde podíamos ver ese tipo de información. Por supuesto, bueno, claro, si lanzo esto, no lo voy a lanzar porque como lo he borrado antes no voy a tener el dato, pero en fin, si yo le diera al play, como estoy conectado, pues ahora no vería nada, pero como tengo los resultados de la última ejecución, pues aquí vería, pues mira, pues la tabla suppliers, esta columna es de tipo banking, este es, bueno, el GUID del tipo ID, es de tipo confidential, entonces yo podría ver esto mismo que hemos visto antes en el reporte, estupendo, de aquí nada cambia, con Transact podría verlo, pero por supuesto, puedo añadir mis propios clasificadores, donde yo pues, pudiese añadir, como es el caso que voy a hacer ahora, ¿no? Voy a añadirle que la columna email address de la, de la tabla people sea de tipo information type email y le voy a poner un label, que es este, porque me da la gana, simplemente pues para que veáis que se pueden poner labels a este tipo de escenarios. De nuevo, le haría la misma consulta, pero aquí tendría la consulta, pues que la people email address de tipo email. Estupendo, ¿no? Y el label que le he puesto. Vale.
Todo esto, ya os digo, esto no es nada nuevo, pero ¿qué ocurriría si yo quisiera, digamos, utilizar esta información? Pues, y aquí viene la gracia, ¿no? La gracia de esto es que ahora puedes coger y decir, vale, yo ya tengo la información clasificada, porque la he clasificado a mano o automáticamente con el botoncito y me he fiado de eso, he entrado, en fin, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con eso? Pues puedo crear una auditoría precisamente para ver si alguien está intentando acceder a información sensible. Y esta es una de las gracias que tenemos, ¿no? Ahora yo ya tengo los datos clasificados. Yo ahora me crearía un server audit, ¿vale? Bueno, en este caso lo estoy borrando. Exacto. Yo ahora me crearía un server audit, no lo voy a lanzar, ya os digo, porque no tiene sentido, pero en fin, como esto lo vais a tener disponible, lo podréis lanzar vosotros sin problema. Voy a crear un server audit en esta carpeta, esto obviamente pues dentro del contenedor, con lo cual cuidado porque aquí no lo estoy mapeando contra ninguna de mis carpetas, o sea que lo perderéis en el momento en el que cerráis ese contenedor, ¿vale? O si no lo queréis en otro sitio, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Mount point y a un sitio fuera del contenedor. Bien, creamos esa auditoría y esa auditoría, fijaos que yo le voy a decir es, créame una auditoría a la cual yo voy a llamar People Audit, para operaciones de tipo select contra mi tabla people. Cualquier persona que lance, o cualquier cosa, ¿no? Que lance una consulta, que lea, que devuelva información de esa tabla, y ahí recordemos que es donde yo le he puesto un poquito más arriba, acordaros, ¿vale? En la tabla people, la columna email address es la que estás, digamos, auditada. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues que se notifique como sea, pero al final que esté dentro de esa auditoría. ¿Okay? De forma que si yo lanzo un select asterisco, obviamente, ¿no? Si lanzo un select asterisco, devolveré los datos y entre esos datos está el email. No sé si estará por aquí, pero bueno, por aquí está el email. Aquí está, email address. Como en esa consulta se ha obtenido el email address, ¿vale? Si yo miro a ver qué es lo que hay en mi auditoría, lo que voy a ver va a ser esto. Es decir, voy a ver Web Importer, sensitivity, y aquí es donde tengo la información relativa. A ver si me deja esto. Así, hacer esto. ¿Vale? Confidential. Vale. ¿Vale? ¿Alguien ha accedido? Bueno, la verdad es que es un poco... Esto era para hacerlo con el Management Studio, pero bueno. ¿Vale? De tipo confidencial GPDR, information type name, etcétera, ¿vale? Entonces aquí te sale qué es la consulta que se ha realizado, que es esta de aquí, select asterisco from, la máquina, el hostname de donde se ha lanzado, el application name y la IP. ¿Ok? ¿Qué más? Consulta no sensible, es decir, si yo lanzo algo como esto, es decir, esto de aquí lo que hace es devolverme 0 datos. Es decir, no hay ninguna email address que contenga la palabra Microsoft. No devuelve datos. Con lo cual, al no haber devuelto datos, cuando yo intento ver la auditoría, la misma de antes, que será esta de aquí abajo, ¿vale? En esta auditoría de aquí, que es esto de aquí, si os fijáis, esta es la query. Bueno, es que creo que no se ve bien porque está, es un pop-up, a lo mejor no sale en la grabación. ¿Vale? Aquí está la consulta. ¿Ok? Pero fijaos que aquí no he devuelto datos, con lo cual no he accedido a datos sensibles. Y al no haber accedido a datos sensibles, no me lo dice. No he hecho ningún acceso a ningún dato sensible. ¿Vale? De forma que yo podría filtrar y a partir de aquí, pues bueno, esto no deja de ser una auditoría. Con las auditorías ya sabemos que podemos hacer, bueno, que quiere investigar, que sepa que se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Con las auditorías. Pero bueno, entre ellas, un poco la gracia del porqué de todo esto es que la información que clasifiquemos va a tener un impacto, en este caso, pues, en la auditoría, ¿vale? Con SQL 2019, lo cual es bastante interesante, ¿no? Más cosas. Nos vamos a ir al siguiente demo. La siguiente demo va a ser variables de tipo tabla. Esta va a ser una de las demos que voy a hacer con Management Studio, debería hacer con Management Studio, pero simplemente os quería enseñaros que bueno, el tema este del plugin este que os he dicho, ¿no? De plan de ejecución. Con lo cual, bueno, me da igual. Lo que voy a hacer aquí es ahora, pues desde aquí mismo, sin salirme, me voy a conectar a la instancia
Y vamos a ver una de las cosas nuevas, chulas, que son las variables de tipo tabla, que cambio han venido a tener en SQL 2019, ¿no? Bueno, en este caso, F5, voy a convertir la base de datos Stack Overflow en versión 2017 para que se vea esto de aquí. ¿Vale? Voy a insertar unas cuantas filas, ¿vale? Pero fijaos que lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver cómo puedo hacer zoom un momento para que se vea un poco mejor. Se vea mejor. Lo voy a minimizar esto un poco. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Pues bueno, fijaos que lo que voy a hacer es declararme una variable de tabla, esto es nada nuevo, y le voy a insertar datos. Una variable de tabla, pues si no lo sabéis, no lleva asociadas estadísticas. Uno de los problemas que llevaba asociado esto es que cuando yo meta muchas filas a esta variable de tabla, al final el plan de ejecución va a asumir, que es lo que vamos a ver ahora, que tienes una o 100 filas en función del motor donde estás trabajando. De forma que si yo hago algo como esto, un join de esto, pues voy a asumir que tengo X filas. Esas X filas van a dar lugar a un plan de ejecución que puede que no sea eficiente porque está asumiendo muchas menos filas a lo mejor de las que realmente tienes. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Esta consulta de aquí, me voy a poner Stack Overflow. 5, esta consulta de aquí, pues la verdad es que no sé cuántas filas devuelve, la verdad es que me da igual, pero bueno. Voy a hacer F5 un poco para que veamos, a ver, igual devuelve tantas que ni siquiera me sale rentable esperar a que acabe, ¿no? Pero bueno, me ha devuelto muchas filas, ¿no? Va por ahí, voy a cancelar, lleva casi 1 millón de filas. O sea, muchas filas, más de 100, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Declaro variable, inserto porrón de filas, más de 1 millón, tiene pinta, y luego le hago un join desde aquí a posts, es decir, un join de una tabla que tiene 1 millón de filas. Variable tabla. Entonces, voy a ejecutar esto para ver qué pasa. Vale, ejecutamos esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues me va a tardar 47 segundos en acabar y unos 10 segundos de CPU va a consumir. ¿Vale? Bueno, está corriendo, no sé si dejarlo que acabe. Pero bueno, fijaos, hay 20, 21, 22, 23. Aquí está dándolo todo. Ahora cuando acabe, a ver si acaba y me muestra el dato. ¿Por qué? Ahora os enseñaré el plan de ejecución para que veamos que el plan de ejecución de esto es bueno, es el problema típico de las variables de tabla, que es que las variables de tabla no tienen estadísticas y por tanto el número de filas estimado que vienen asociados a ellas es fijo y genera un plan de ejecución totalmente subóptimo en este caso, como se puede ver. Bueno, fijaos, lo voy a parar, ¿vale? Lleva más de un minuto, mucho tiempo. ¿Vale? Vamos a imaginarnos que es esto, que es la última ejecución que lanzaría y a lo mejor, pues bueno, no tendría, estoy viendo aquí que tengo aquí el backups de la máquina lanzando, lo voy a parar. Vale. Vamos a ver el plan de ejecución de esto, ¿no? Vamos aquí a darle control M para que me lo muestre. Vale, con el plugin este de cuando le dé la gana. Bueno, claro, control M no es, perdón. Control M me lo ejecuta, perdón. Le voy a hacer explain, a ver si con este acabamos antes. Bien, me voy a venir a esta consulta, view plan. ¿Vale? Y esto es lo que ocurre. Fijaos que el plan de ejecución estimado de la consulta esta de aquí me dice que mi tabla de bootstrats tiene una fila. Entonces, claro, si mi tabla tiene, como en mi caso, 1 millón de filas, pues obviamente un nested loop lo que hace es matar. O sea, esto muere, porque está haciendo 1 millón de index 6 a la tabla de posts, lo cual es muy ineficiente. O sea, es decir, si esta tabla es muy grande, no es eficiente hacer esto. Será eficiente a lo mejor hacer un hash match o un merge join, pero no un nested loops, ¿vale? Muy probablemente. Entonces, ¿qué pasa? En 2019, yo ahora cojo la base de datos y la cambio a compatibilidad 150, ¿vale? F5. Exactamente el mismo escenario, es la misma consulta exactamente, pero ahora lo voy a ejecutar contra una base de datos que está funcionando en modo 2019. Vamos a hacer F5 y a ver lo que tarda. 4, 5... Uy, pues ha tardado 7 segundos.
¿vale? Antes lo paré al minuto y no había acabado. 7 segundos. ¿Por qué? Porque ha tardado 7 segundos en, en sacar la consulta del group by, pero medio milisegundo en hacerme el join. ¿Por qué? Porque ahora sí que saca, fijaos aquí, ¿vale? Sí que sabe cuántas filas finalmente ha acabado devolviendo. En este caso, pues 210.000 han acabado saliendo por aquí, ¿vale? Las que sean. Yo os he dicho 1.000.000 porque me lo he inventado, ¿vale? Pero finalmente han pasado 210.000, ¿vale? Finalmente. Y además, plan de ejecución, por lo tanto, sabe que esto puede ser un plan de ejecución. En este caso, ha decidido que sea el mismo nested loop, pero multithread, con lo cual pues, ha minimizado los tiempos de ejecución muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno. Otra cosa interesante a tener en cuenta cuando trabajamos con SQL Server 2019 es que cuando migremos la base de datos las subamos de compatibilidad. Eso es algo a tener muy en cuenta. Eso pues tiene otras explicaciones. Más cosas. Otra interesante, ¿no? Es dentro de lo que viene a ser las novedades de SQL 2019, viene a ser la posibilidad de TSQL Scalar UDF Inline. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que con SQL 2019 nosotros directamente, ¿vale? Podemos acceder al inlining de funciones. Gracias a ello, lo que podemos hacer es que automáticamente funcione de la siguiente forma. Yo tengo una... Voy a ejecutar esto. Tengo una función que voy a utilizar aquí, que voy a llamar chorra función. Esa función, bueno, pues me va a hacer... Bueno, la verdad es que no sé si he ejecutado hasta esta parte. Ahora ya no sé a dónde iba. Pero no sé si he ejecutado esto. Bueno, imaginémonos, ¿vale? Tengo chorra función que lo que hace es simplemente recibo dos parámetros de enteros, los sumo y los convierto a varchar. No hace nada más, no es nada complicado, pero en las versiones de SQL Server antiguas, bueno, voy a ejecutar esto, pero no sé si lleva a querer el índice. Bueno, el problema que había con esto es que la ejecución de las funciones hasta SQL 2019 era fila a fila. ¿Y eso qué implica? Que si yo la base de datos, como os digo, ¿no? La migro, pero no estoy en SQL 2019 o le desactivo esta feature, que por defecto viene activada, se la voy a desactivar a posta para que veamos cómo se comportaba antes. Esta función de aquí, que estoy utilizando en select, me va a ejecutar, eso es una tabla grande que tiene 1.000.000 de filas, les voy a hacer 1.000.000 por 1.000.000, es decir, muchas filas. Esta query que ha tardado, bueno, pues 5 segundos más o menos de consumo de CPU puro a tope. Si yo la desglosara con Profiler o con Extended Events, fila a fila, yo vería que se ejecuta fila a fila esta función. ¿Ok? Si yo me voy a ir directamente a versión 2019 y activo, ¿vale? Porque digamos que en este script vais a ver también la solución en versiones anteriores, pero no voy a entrar en ella. Yo le activo el UDF inline directamente. Bueno, voy a hacer un draw client buffers para que se limpie por si acaso, ¿no? Para que no quede mierda de la ejecución anterior. Y ejecuto esto, esos 5 segundos se han convertido en ¿qué? 300 milisegundos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si yo mirase ahora el plan de ejecución, lo comparase con el de antes, vale, bueno, me está saliendo el plan de ejecución del chusta este no sé por qué no me ha salido el de SentryOne. Bueno, da igual. Si yo mirase el plan de ejecución este de aquí, lo que vería es una operación en paralelo. No sé por qué no me lo saca aquí. Bueno, creedme si os digo, la verdad es que yo digo, para troubleshooting este no vale para nada, ¿vale? Pero en fin, si yo intentase ver aquí el plan de ejecución de este y lo viera con el Management Studio, que no voy a enseñar ahora por no perder el tiempo, veríamos como estos operadores que hay aquí se ejecutan en paralelo, ¿vale? No sé por qué aquí no te lo dice, pero bueno, créanme si os digo que esto está ejecutándose en paralelo, cosa que antes la versión 2017 o cualquier versión en la cual no tenéis esto activo, básicamente pues no se hace el inline y se ejecuta fila a fila, con lo cual el rendimiento es pues, brutalmente inferior. Quiere decir esto que migrar una base de datos a 2019 y subirle el modo de compatibilidad a 150, todas las funciones que tengáis que todo el mundo usa, automáticamente van a ir súper rápido y, bueno, variables de tabla que tengáis en procedimientos almacenados que todo el mundo usa también. ¿Okay?
lo cual es bastante interesante desde el punto de vista de desarrollos que tengáis funcionando. Luego, ¿qué más? En fin, lo voy a decir así un poco de pasada, tenemos soporte de UTF-8 además ahora a nivel de storage, es decir, si queremos, ya no es que Management Studio o Visual Studio Code o den soporte a UTF-8, que sí, ahora también se permite almacenar información en su propio storage, a nivel de storage en UTF-8, ¿vale? Que es algo que no se podía hacer hasta el 2019. Y bueno, tenéis un montón, entre ellos, pues aquí veis un ejemplo, en Latin 1 General CIAS, y aquí tenéis la forma en la que podréis especificar almacenamiento en UTF-8, con todo lo que ello implique, ¿vale? Si necesitáis almacenar información de tipo UTF-8, pues la podréis ver, ¿ok? En fin, cuando quiera voy a saltar al siguiente parte, pero que sepáis que tenéis aquí el script para trabajar con él en el caso de que queráis. Entonces, voy a continuar para acabar y voy a pasar de nuevo, voy a compartir la pantalla completa y vamos a continuar diciendo novedades. Extensiones de lenguaje en SQL Server son bastante buenas, ¿no? Es decir, podemos añadir ya no solo R, sino también Python y extensibilidad a nivel de instalación, y también se pueden utilizar desde el punto de vista de SQL Server tanto con inserción, columnas, en fin, tenemos toda la posibilidad de crear, pues no sé quién quisiera ejecutar código Java desde SQL Server, pero que sepa que se puede, ¿vale? Ejecutar ahí código Java. Luego, en cuanto a SQL Server, el soporte Polybase versión 2, lo que te habilita pues para tener conectores de SQL Server con Polybase específicamente soportados en Big Data Clusters, pero que también podemos tener nuestros SQL Server montados con nuestro contenedor, pues para hacer conexiones a Cosmos, a Oracle, etcétera, pues para hacer nuestro virtualizador de datos en SQL Server, ¿vale? Que básicamente, pues se puede, esto ya es un poco más, digamos, desde el punto de vista para hacer, Big Data desde SQL Server, ¿vale? Podemos continuar, en este caso no voy a entrar al detalle, pero en fin, podemos enchufarle a SQL, al motor, con Big Data Cluster o con tu propia instancia, le puedes montar un Polybase, enchufarle ahí tu Parquet y trabajar con tus datos, ¿vale? Con SQL Server en Polybase, Oracle, MongoDB, etcétera. Y luego sí que quería aprovechar ahora, porque se me acaba el tiempo, para dejar un poco que, esto está grabado por si acaso hay algún problema de conectividad, pero yo estaré aquí ahora con vosotros en el chat para que hagáis las preguntas y las pueda responder. Cualquiera de las preguntas que hayáis podido tener, pues ahora pasaremos a verlas, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias por haber asistido a la sesión y estaré ahora con vosotros, ¿vale?